Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Reciban todos un cordial saludo. Somos la familia Vallejiana 3, conformados por André Loreña, Giovanni Lozano, Carol Malcenaro, Jenner Mesa, Jesús Molero, Rosa Muñoz, Emerson Navarro y quien les habla, Carla Marín. El día de hoy presentaremos nuestro proyecto emprendedor titulado La vida de Vallejo, donde daremos una pequeña introducción sobre la vida de este gran poeta peruano, quien es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal en el siglo XX y máximo exponente en letras en el Perú, además de dar a conocer sobre su momento muy trágico que fue su injusta prisión en la cárcel de Trujillo, a través de un reportaje. El gran poeta y escritor César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad, siendo él el menor de 2 hermanos, y sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de Santos Mendoza. Bueno, ahora vamos a conocer un poco más sobre César Vallejo. César Vallejo se unió a la bohemia artística del grupo de Trujillo. También trabajó en el centro escolar y posteriormente en el Colegio San Juan. Entre 1915 se gradúa con su tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana, que fue, dicho sea de paso, que fue su primer modelo de sus pensamientos literarios. También estudió entre 1915 y 1917 la carrera de leyes, pero no llega a obtener su título. Luego Ciro Alegría, con su artículo El César Vallejo que yo conocí, nos relata un poco más sobre la enseñanza que le brindó César Vallejo, esto ocurriendo en el año 1917. Su primer libro, Los Heraldos Negros, que todos conocemos, lo realizó comenzando su llegada a Lima y lo publicó al año siguiente, donde las biografías de sus libros son una extensión crucial de su vida artística. También en Lima conoce a 2 grandes grupos que en ese entonces estaban dirigidos también por 2 grandes escritores. Uno de ellos era Abraham Valdelomar, que también era conocido como el Conde de Lemos. Él dirigía en ese entonces la revista Colónida. Y por otra parte también estaba José Carlos Mariátegui con su revista marxista que llevaba por nombre El Amauta. Vallejo se muestra como un poeta totalmente diferente. Dicho sea de paso, a partir del primer poema, o de su primer poema, Los Heraldos Negros. En la juventud de Vallejo hay demasiadas referencias en cuanto a los valores como la vida, la esperanza, la solidaridad, donde conoció a muchas personas y donde aprendió de ellas y supo defender sus ideas y su ideología contra el egoísmo. Vallejo ansiaba lo mejor para sus semejantes y se expresaba con belleza acerca del amor y la solidaridad. Bueno, ahora hablaremos sobre el encarcelamiento de nuestro gran innovador de la poesía del siglo XX, que es César Vallejo. El Cholo, al ir de visita a su pueblo natal, Santiago de Chuco, con motivo de asistir a fiestas del apóstol Santiago, fue involucrado en un hecho trágico en julio de 1920, ya que se le acusaba por incendio, asalto, homicidio frustrado y robo, lo cual fue detenido junto con uno de sus hermanos. El poeta fue encarcelado injustamente y llevado a la cárcel de Trujillo, donde permaneció ahí 112 días encarcelado. En ese entonces, los periodistas defendieron la inocencia de Vallejo, como también el 3 de noviembre de 1920
Los estudiantes universitarios de Trujillo pidieron la liberación al presidente correccional del juzgado, pero igual, el trabajo del abogado José Carlos Godoy fue liberado. Después de su situación legal, César Vallejo se pudo matricular en la Universidad San Marcos para estudiar filosofía y letras. Desde ese entonces, el poeta consideró el momento más grave de su vida, a su injusticia en el encarcelamiento. Durante este periodo de tiempo logró escribir dos obras llamadas Trilce y Escalas Poligrafiadas. Siguiendo con la exposición, les daré un breve comentario sobre esta etapa de la vida de Vallejo. Lo que pasó con Vallejo fue un hecho brutalmente penoso, ya que injustamente él fue enviado a la cárcel. Y por propias palabras de él, él nos afirma que este proceso del encarcelamiento fue el proceso más penoso y más duro de su vida. Durante este hecho podemos rescatar la resiliencia de César Vallejo ante este penoso accidente que vivió, pero gracias a eso pudo escribir una de sus obras con mayor sentimiento de dolor llamado Trilce. Finalmente, este proceso nos enseña que por más dolorosa que sea la situación, siempre habrá algo que rescatar y cómo convertir esos problemas en algo provechoso para nosotros, tal y cual como lo hizo este escritor César Vallejo. César Vallejo, luego de su liberación de la cárcel de Trujillo, pasó a vivir en Madrid en el año 1931, donde pasó muchas penurias. Escribió y adoctrinó textos literarios. A pesar de todo lo vivido, logró comunicar su ideología y pensar a través de periodísticos destacados, donde publicó su novela El Tungsteno y su ensayo Rusia 1931. Sin embargo, sus otros trabajos no fueron aceptados por las editoriales. Por ejemplo, el cuento infantil Paco Yunque, ya que los consideraban demasiado tristes, así como el arte y revolución y el otro Rusia ante el segundo plan quinquenal. En ese lugar, nuestro gran galán conoció a Georgette Philippard, con quien años más tarde se logró casar con ella. Ella lo ayudaba económicamente y participaba junto con él en sus actividades sociales y políticas. César Vallejo tuvo una experiencia abrumadora, una estadía intensa y febril en Madrid, en donde Vallejo se inspiró para así escribir y poder adoctrinar como si no hubiera un mañana, logrando que escribiera varias obras, entre ellos Trilce y Los Heraldos Negros. Gracias a su estancia en Madrid, logró obtener una inspiración que buscaba en un principio. Y además, Vallejo logró comunicar su ideología mediante sus poemas y también transmitió su tipo de pensamiento, ya que él se caracterizó por ser una persona de mente abierta, la cual también destacaba por los siguientes valores: la solidaridad, ya que quería lo mejor para sus semejantes y lucha por los derechos de las personas. La justicia, Vallejo también era una persona justa, debido a que cuando Vallejo trabajaba, percibió las injusticias al pueblo peruano. Un gran ejemplo en su obra El Tungsteno, donde señala la explotación y la desigualdad a los trabajadores e indígenas. Y por último, podemos decir que César Vallejo fue una persona muy perseverante, ya que desde pequeño intentó salir adelante a pesar de sus detalles económicos familiares, detalles económicos que de igual manera lo seguirían en su juventud hasta su viaje que realizó a Europa. César Vallejo enfrentó diferentes situaciones a lo largo de su vida, como la muerte de su hermano Miguel, las críticas hacia su producción literaria, la muerte de su madre o los problemas económicos que tenía en sus estudios. Pero sin embargo, consideró el momento más grave de su vida a la injusta prisión en la cárcel de Trujillo. Es por eso que en esta oportunidad te invito a disfrutar de nuestro reportaje César Vallejo, el cholo peruano en prisión, donde nos remontaremos hasta el año 1920, cuando César llega a su ciudad natal, Santiago de Chuco, para celebrar la fiesta patronal junto a su familia. Días después de su llegada, él es conducido hacia la cárcel de Trujillo por delitos que ocurrieron en la ciudad cuando él estuvo presente.
Narraremos de principio a fin la estancia y la cruzada de Vallejo en la cárcel. Por otro lado, también hablaremos sobre los acontecimientos tan traumáticos y devastadores, los 112 días que estuvo en la cárcel y cómo todos estos acontecimientos influenciaron en su vida laboral, en su vida académica y en su vida personal. El momento más grave de mi vida, dijo César Vallejo, respecto a su duro encarcelamiento en la prisión de Trujillo, donde un hombre particularmente fuerte ante los problemas, se observó que toda esta experiencia fue bastante dolorosa y traumática, siendo estas y más emociones plasmadas en muchas de sus obras, como lo es Trilce, que la gran mayoría de los poemas escritos evidencian o reflejan las paredes de las celdas, la libertad, dando un claro hecho de los momentos cuando él estuvo en prisión. Cabe resaltar que la gran mayoría de poemas escritos en Trilce fueron hechos durante los 112 días de encarcelamiento. Ya han pasado casi 103 años desde aquel día 6 de noviembre de 1920, cuando Vallejo es encarcelado. César llega a su tierra natal en julio para celebrar la fiesta patronal junto a su familia, sin saber lo que ocurriría después. El 1 de agosto, en la ciudad ocurren hechos de vandalismo, llegando al extremo de llevarse vidas por delante. Todo esto dio paso al arresto y encarcelamiento de Vallejo, donde se le acusa de ser uno de los líderes intelectuales de aquel hecho de vandalismo, donde se dice que él iba por las calles con arma en mano apuntando hacia las personas. Todo esto y más en el próximo reportaje.